Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase sobre clasificación y diseño de investigación. Comencemos por hablar de la investigación, de la que podríamos decir que es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información sobre algo desconocido. Asimismo, la investigación es una actividad sistemática dirigida a obtener mediante observación, experimentación, nuevas informaciones y conocimientos que necesitan para ampliar los diversos campos de la ciencia y la tecnología. La investigación se puede definir también como la acción y el efecto de realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático, con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia y teniendo como fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica. Investigación designa acción y efecto de investigar. Como tal, se refiere al proceso de naturaleza intelectual y experimental que, a través de un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático, persigue la finalidad de indagar sobre un asunto o tema, así como de aumentar, ampliar o desarrollar su conocimiento, sea este de interés científico, humanístico o tecnológico. La investigación puede tener varios objetivos: buscar soluciones a problemas puntuales, desentrañar las causas de una problemática social, desarrollar un nuevo componente de uso industrial, entre otras. No obstante, su finalidad es siempre la misma: conocer la realidad, descubrir algo, entender un proceso o encontrar un resultado. Particularmente, como investigación científica, se denomina el proceso sistemático de análisis e indagación, regido por la aplicación de una serie de métodos y técnicas, cuyo objetivo es la comprobación de una hipótesis planteada, así como la confirmación o desarrollo de teorías relativas a las ciencias fácticas. La investigación científica es un proceso que, mediante la aplicación del método científico de investigación, procura obtener información relevante y fidedigna, digna de fe y crédito, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún tipo de investigación, la cual está muy ligada a los seres humanos. Esta posee una serie de pasos para lograr el objetivo planteado o para llegar a la información solicitada. Tiene como base el método científico, y este es el método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. Además, la investigación posee una serie de características que ayudan al investigador a regirse de manera eficaz en la misma. Es tan compacta que posee formas, elementos, procesos, diferentes tipos, entre otros. Es fundamental para el estudiante y para el profesional. Esta forma parte del camino profesional antes, durante y después de lograr la profesión. Él ya nos acompaña desde el principio de los estudios y la vida misma. Para todo tipo de investigación hay un proceso y unos objetivos precisos. Desde una perspectiva estructural, la investigación científica está compuesta por los elementos siguientes: sujeto, objeto, medio y fin. Se entiende por sujeto el que desarrolla la actividad, el investigador; por objeto, lo que se indaga, esto es, la materia o el tema; por medio, lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, el conjunto de métodos y técnicas adecuados; y por fin, lo que se persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda, que radica en la solución de una problemática detectada. La investigación es un proceso que incluye técnicas de observación, reglas para el razonamiento y predicción,
y procura obtener información que tenga un fundamento sólido, ya sea teórico o experimental, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. La tipología de la investigación científica se ha propuesto de diversas maneras, algunas complejas, otras simples. En tal sentido, en aras de ser lo más explícito posible, presento la siguiente clasificación. Según el objeto de estudio, según el tiempo en que se efectúan, según la naturaleza de la información que se recoge para responder al problema de investigación, según la extensión del estudio, según las técnicas de obtención de datos, según su ubicación temporal y según su objetivo general, cada una de ellas con sus categorizaciones respectivas. Veamos a continuación cada una de este tipo de clasificación. Según el objeto de estudio, la investigación científica se clasifica en básica y aplicada. La investigación básica se denomina investigación pura, teórica o dogmática. Se caracteriza porque se origina en un marco teórico y permanece en él. El objetivo es incrementar los conocimientos científicos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. La investigación aplicada tiene como propósito fundamental utilizar los conocimientos obtenidos en las investigaciones en la práctica y con ello traer beneficios a la sociedad. Un ejemplo es el protocolo en la investigación médica. De acuerdo con el tiempo en que se efectúan, la investigación científica se divide en sincrónicas y diacrónicas. En la investigación diacrónica, quien la realiza se propone investigar cómo un determinado fenómeno fue cambiando con el paso del tiempo. Es por esto que se debe hacer un análisis histórico e ir avanzando hasta llegar al momento más cercano a la actualidad. La investigación sincrónica, a diferencia de la investigación diacrónica, que es longitudinal, se limita a estudiar un fenómeno en un determinado momento de la historia, por lo que se la conoce bajo el nombre de transversal. Esta investigación es entonces más aislada y limitada que la anterior, pero al mismo tiempo permite obtener resultados, descripciones y conclusiones más profundas y completas. Según la naturaleza de la información que se recoge para responder al problema de investigación, se clasifica en cuantitativa y cualitativa. La investigación cuantitativa es aquella que utiliza predominantemente información de tipo cuantitativo directo. Dentro de la investigación cuantitativa se pueden observar los diseños experimentales, la encuesta social. Es la investigación cuantitativa de mayor uso en el ámbito de las ciencias sociales y consiste en aplicar una serie de técnicas específicas con el objeto de recoger, procesar y analizar características que se dan en personas de un grupo determinado. Y los estudios cuantitativos con datos secundarios, los cuales, a diferencia de los dos anteriores, abordan análisis con utilización de datos ya existentes. Entre tanto, la investigación cualitativa es aquella que persigue describir sucesos complejos en su medio natural, con información preferentemente cualitativa. En el campo de la investigación cuantitativa se presentan las modalidades siguientes: diseños experimentales, encuesta social y los estudios cuantitativos con datos secundarios. El diseño de experimentos es la secuencia completa de los pasos que se deben tomar de antemano para planear y asegurar la obtención de toda la información relevante y adecuada al problema bajo investigación, la cual será analizada estadísticamente para obtener conclusiones válidas y objetivas con respecto a los objetos planteados. La encuesta social es uno de los tipos más utilizados de la investigación social cuantitativa. Es un método de obtención de información mediante preguntas orales y escritas.
planteadas a un universo o muestra de personas que tiene las características requeridas para el problema de investigación. Su información se puede clasificar en las siguientes categorías: demográficas, socioeconómicas, conductas, opiniones, actitudes e imágenes sociales. Los estudios cuantitativos con datos secundarios constituyen una información válida, ya desarrollada por otros investigadores y que puede resultar de gran utilidad para un estudio concreto. De acuerdo con el objeto de estudio, la investigación se categoriza en investigación censal e investigación de casos. La investigación censal es aquella que concentra todos los datos dentro de los límites de un territorio específico, por ejemplo, una parroquia, un municipio, un estado o el país en general, concretamente en las zonas rurales y urbanas. El fin es resolver los datos demográficos, étnicos, entre otros. La investigación de casos es una herramienta de investigación y una técnica de aprendizaje que puede ser aplicado en cualquier área de conocimiento. El objetivo fundamental de los estudios de casos es conocer y comprender la particularidad de una situación para distinguir cómo funcionan las partes y las relaciones con el todo. Según las técnicas de obtención de datos, la investigación se clasifica en investigación de alta y baja estructuración, investigación participante, investigación participativa, investigación proyectiva e investigación de alta o baja interferencia. La investigación de alta estructuración es un tipo de investigación que coloca al investigador u observador en el campo que se desea estudiar. Lo que se busca con esto es corroborar con mayor confiabilidad la obtención de datos, es decir, de forma personal. La investigación de baja estructuración es un método de obtención de conocimientos que se le denomina científico. Es una investigación un poco simple y se realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales. La investigación participante es una técnica flexible de investigación en la cual se recogen datos de modo sistemático, pero no intrusivo. El investigador debe vencer en el proceso de socialización con el grupo a investigar para que sea aceptado como parte del mismo y luego decidir dónde, cómo, qué debe escuchar y observar. La investigación participativa comprende todas las estrategias en las que la población involucrada participa activamente en la toma de decisiones y en la ejecución de las fases del proceso de investigación. La investigación proyectiva, también conocida como proyecto factible, consiste en la elaboración de una propuesta o modelo para solucionar un problema. Intenta responder preguntas sobre sucesos hipotéticos del futuro, de allí su nombre, o del pasado a partir de datos actuales. Se ubican las investigaciones para inventos, programas, diseños. La investigación de alta interferencia se presenta cuando el observador, siendo solo uno, está presente en el campo de investigación, corroborando personalmente los datos a obtener. Se utiliza para la obtención de los datos de la investigación. Por ejemplo, si un investigador, siendo solo uno, va a hacer una investigación sobre algo en una biblioteca, la investigación es de alta interferencia, pues el investigador mismo va hasta el campo donde debe hacer la investigación personalmente para obtener los datos. Pero si en vez de un solo investigador fuesen dos o más investigadores los que analizan y recolectan los datos para presentar una idea clara a la problemática, esto sería de baja interferencia, debido a que se tiene a más personas actuando entre sí. Según su ubicación temporal, la investigación científica se clasifica en investigación histórica e investigación longitudinal. El método histórico de una investigación puede aplicarse no solo a la disciplina que generalmente se denomina historia, sino también se puede emplear para garantizar el significado y confiabilidad
de los hechos pasados en las ciencias de la naturaleza, el derecho, la medicina, la religión o cualquier otra disciplina, puesto que cuando se aborda de un estudio histórico, el investigador se entrega a algunas actividades que son comunes a todos los trabajos de investigación. El investigador cuenta con fuentes primarias y secundarias. De las fuentes primarias, el investigador obtiene las mejores pruebas disponibles, testimonios de testigos oculares de los hechos pasados y objetos reales que se usaron en el pasado y que se pueden examinar ahora. Las fuentes secundarias tienen que ver con la información que proporcionan las personas que no participaron directamente en ella. Investigación longitudinal o transversal. Estos datos se encuentran en enciclopedias, diarios, publicaciones y otros materiales. La investigación longitudinal es aquella que se realiza del presente al pasado. En ella se realizan varias mediciones en relación al tiempo. También se le conoce como retrospectiva o retroelectiva. También es investigación longitudinal la que se realiza del presente al futuro. También se le conoce como prospectiva o prolectiva. Según el nivel de profundización, la investigación se clasifica en investigación exploratoria, investigación descriptiva e investigación explicativa. La investigación descriptiva, como su título lo indica, se encarga de describir las características de la realidad a estudiar con el fin de comprenderla de manera más exacta. En este tipo de investigación, los resultados no tienen una valoración cualitativa, solo se utilizan para entender la naturaleza del fenómeno. Por ejemplo, los censos a la población son una investigación descriptiva. La investigación descriptiva se divide, a su vez, en estudios de medición de variables independientes e investigación correlacional. Los estudios descriptivos miden de forma independiente las variables y aunque no se formulan hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los objetivos de investigación, según Fidias-Arias, 1999. La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas, es decir, intenta predecir el valor aproximado que tendrá una variable en un grupo de individuos a partir del valor obtenido en la variable o variables relacionadas de acuerdo al criterio de Hernández, Fernández y Batista, 1998. El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador para responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación se clasifica en documental, de campo y experimental. El diseño de un tema de investigación se utiliza para explicar el tipo de investigación: investigación experimental, encuestas, investigación correlacional, investigación semi-experimental. Y también su subtipo: diseño experimental, problema de investigación, estudio de caso descriptivo. Hay tres etapas principales del diseño de investigación: recolección, medición y análisis de datos. Presenta 4 características importantes: neutralidad, fiabilidad, validez y generalización. La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales, impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos, datos primarios, sin manipular o controlar variable alguna. Es decir, el investigador obtiene la información
pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental. La investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento, variable independiente, para observar los efectos o reacciones que se producen, variable dependiente. La actividad consiste en 15 preguntas que deben ser enviadas al correo de la unidad curricular en el formato que ya ustedes conocen. Por favor, hagan sus trabajos de manera individual. Si tienen alguna duda, pregunten al docente que les está facilitando la asignatura. Como todos saben, esta actividad debe ser enviada bajo el formato requerido. Una de las grandes dificultades que se presentan a la hora de realizar nuestro trabajo de grado para optar a un título universitario precisamente lo constituye el tipo y diseño de investigación. Una de las maneras de evitar este escollo es formular el problema de manera clara, coherente y precisa, pues de él surgen las preguntas de investigación cuyas respuestas nos definen el objetivo general y los objetivos específicos. En metodología de la investigación, todo es un engranaje. Y si una de las piezas falla, entonces la máquina de investigar se traba y el conocimiento se vuelve confuso. En tal sentido, hay que conocer a detalle el método científico, pues sin él nuestra investigación sería nula. En la próxima clase enfocaremos el método científico y la estructura de un trabajo de investigación.